Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Saludos desde Montevideo, Uruguay, hacia Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Ustedes saben que en estos programas nos ha acompañado la casualidad, una casualidad que nos ha llevado a felices encuentros. Nos hemos encontrado con un libro de Prego Gadea, que habla sobre Cortázar. Es una de las entrevistas últimas que se hizo a Cortázar y nos ha fascinado. Y visitando el Palacio Taranco, o Museo de Artes Decorativas, que está cerca de la plaza, ubicada como la Plaza Zabala, aunque esa no es su nombre, nos topamos con su coordinador, con Fernando Lostonó. Creo que se pronuncia así. Y resulta que nos hemos conseguido, como ya les contamos en una crónica que enviamos al Correo del Orinoco, con un excelente conversador, con un amigo de nuestra querida Silvia Lago y con una persona que incluso vive en un apartamento que fue de Idea Vilariño. Más literario imposible. Resulta que es también un excelente escritor y un curioso de la vida de personajes que tienen que ver con Montevideo y que tienen que ver con la literatura. Se ha ocupado de estudiar a Lautréamont, a Isidore Ducas, y se ha ocupado más recientemente de escribir sobre Emma Riso Platero. Y en esta novela entre la ficción y la realidad, habla de ella Karma de Borges. También ha hablado o se ha ocupado de estudiar a Juana de Ibarburu. Pero de este libro, Fernando, porque de tu trabajo en el museo, pues damos cuenta a través de las imágenes y de la página que estamos colocando para que nuestros usuarios de la Librería Mediática, cuando vengan a Montevideo, vengan a visitarlo. Pero de esta fascinante personalidad y de esta afición tuya a contar de esa forma tan sabrosa de la vida de los demás, ¿qué nos dice? Bueno, en primer lugar, un placer estar con ustedes. Realmente me siento muy cómodo y fue, como bien decías, un fortuito encuentro, pero bueno, muy fructífero para mí, por tanto estoy muy agradecido y un saludo a los hermanos de Venezuela. Emma surgió de una forma anecdótica, un poco como lo hablábamos recién. Yo visitaba a Adolfo Bioy Casares, él la mencionaba siempre. Con el tiempo como que se van ocurriendo determinados hechos que me hacen, o sea que todos de algún modo me llevan a Emma Riso Platero. Fue sobre todo un almuerzo con María Kodama, la viuda de Borges, quien me contó con lujo de detalles una cena que habían mantenido en casa de Emma, los tres, pocos meses antes de la muerte de Emma. Bueno, eso me llevó. Emma fue una escritora, periodista, artista plástica y diplomática montevideana, criada en París y que tuvo muchísimos destinos diplomáticos. Empezó en el 55, cuando era joven, en Tokio. Luego volvió a París, donde había, como dije recién, había vivido su infancia. Estuvo en Londres, estuvo en Praga, estuvo en Budapest. Fue destituida por el gobierno de Bordaberry en el 73 y dejó una obra literaria atendible. Tiene un libro que se llama Arquitecturas de Insomnio, con prólogo justamente de Borges. Borges le dedica un cuento además, y tuvo una vida, digamos, particularmente azarosa. La novela surgió de una forma, diría, casual,
porque en realidad yo pensaba hablar de Borges. Para mí Borges no es más que un autor, es un mundo, y ha sido una obsesión que he tenido, bueno, en eso no soy muy original, una obsesión compartida por muchos, ¿no? Que creo que yo podría dedicarme el resto de mi vida a leer a Borges y no hago nada más y ya me quedo tranquilo y tengo para entretenerme. Pero de algún modo, visto desde el lugar tangencial de Emma, escribiendo desde la óptica de una mujer que vive sola, en cierto modo desde la macrointerpretación de la palabra, en un exilio, en la París de los 80s, que recuerda que la noche anterior había estado Borges en su casa, me dio como pie para armar toda esta especie de micromundo y también pensar en la vida de esta mujer que conoció a todo el Uruguay de su tiempo. Entonces es una sumatoria de reflexiones que son reflexiones que yo agrego al esqueleto que está armado exclusivamente por cosas que dice Emma, o que las dice en sus libros, o que las dice en sus múltiples, ¿cómo les podría decir?, textos desperdigados, que muchos de ellos están recogidos en la Biblioteca Nacional de Montevideo, que me permiten, por ejemplo, saber, digamos, palabras que ella utiliza en japonés, cuando vivía en los 50s en Tokio, que me permiten saber lo que ella pensaba de su país, al cual amó intensamente y con el cual estaba bastante decepcionada en los últimos años de su vida. Todo eso me permitió, a partir, insisto, de un esqueleto que es lo que Emma dice, especular sobre lo que Emma puede pensar, y pensar sobre Borges, pensar sobre los elementos que, bueno, no les voy a decir a ustedes que es siempre la misma receta y que por eso los clásicos siempre están vigentes, ¿no? Sobre el amor, sobre la ausencia, la evanescencia de los sentimientos, incluso la muerte, ¿no? Porque pensar es un poco pensar en la muerte. Y esto está escrito, si bien ella no lo sabe porque muere de una forma inesperada, también está permanentemente presente la desaparición, ¿no? Emma estaba sola, orgánicamente sola, no lo parecía porque tenía una vida, entre comillas, formalmente intensa, pero era un ser profundamente solitario y bueno, estaba alejada de todo vínculo cuando fallece. La fascinación por contar la vida de otras y de otros es motivo de inspiración de muchos escritores, y yo quisiera que además de esta novela, que se puede comprar por internet, yo estuve revisando y la podemos conseguir por internet, la publicó Sudamericana y seguramente muchos lectores la van a poder conseguir, o quienes viajen a Buenos Aires la van a poder conseguir. Esta novela que escribe Fernando Lostonó. Pero vamos un poquito antes, años antes, vamos al otro Montevideo, a Lotremont, y tu fascinación por esa obra de un montevideano particular que con una sola obra se hizo eterno, Isidore Ducas. Sí, es una figura que bueno, en los últimos años han aparecido unas cuantas obras aquí, pero para mí fue mi texto de la primera juventud, por así decirlo. Investigué todo lo que pude, me fui a las bibliotecas en París, hice todo lo que estaba a mi alcance. Hoy lo veo como un libro de juventud, por así decirlo, pero bueno, es un relevamiento que hago de Ducas, de sus fuentes, de sus vínculos. Ese hombre que, como hablamos hace un rato, a los 22 años escribió Los Cantos de Maldoror, que es un texto que hiere la cultura pequeño burguesa, de nuestra conciencia absurda, de valores familiares. Digamos, la figura de Ducas, de Lautréamont, para mí es realmente esencial, y creo que el surrealismo, bueno, dicho por ellos mismos, ¿no? El propio André Breton formula que excede las posibilidades humanas, ¿no? No quiero hacer una reivindicación chauvinista o patriotera, pero creo que el hecho que Lautréamont haya nacido en Montevideo hay que leerlo mucho más allá de la casualidad, ¿no? Y bueno, fue mi primer texto, después vinieron otros, pero fui a muchos coloquios, difundí la figura en la medida de lo posible. Creo que Lautréamont es algo, es como uno de los tantos secretos maravillosos de la cultura uruguaya, ¿no? Sí. Hay muchos secretos en Uruguay, y nosotros hemos venido tantas veces. Yo ya he venido 12 veces seguidas, 12 veranos seguidos desde que me casé con Isidoro, y cada vez
El otro Isidoro. Y cada vez descubrimos cosas más hermosas. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Benedetti, a Galeano, a Biglietti. No. Y Silvia Lago fue ganadora de nuestro concurso de cuento breve y poesía en el año 2013. Fue finalista del premio Rómulo Gallegos. Encontrarnos... Como Silvia Lago, que conjuguen, pocas personas conozco en la vida, y soy generoso diciendo que son pocas, que conjuguen el talento con la calidad humana y la ética. Y me parece que todo eso es Silvia Lago, ¿no? Y para finalizar, ¿por qué no invitas a quienes no conocen aún el Palacio Taranco? ¿Qué van a encontrar en el Museo de Artes Decorativas? ¿Qué van a conseguir en un sitio que cuando vienen a Montevideo está dentro de los puntos interesantes para visitar? Bueno, Montevideo es muy difícil de conocer porque es una ciudad muy extendida, tiene más de 80, casi 90 museos, pero bueno, yo voy a hacer la apología del que soy el coordinador. El Museo de Artes Decorativas está enclavado en lo que era una casa de familia de comienzos del siglo XX, que se hizo sobre los restos de un teatro del fines del siglo XVIII. Los arquitectos que lo hicieron son los autores del Petit Palais de París y del Arco de Triunfo de Bruselas, o sea que es una casa firmada. Se mantiene la colección básicamente original de quienes la mandaron a hacer, la familia Ortiz de Taranco, pero desde hace 70 años fue comprado por el Estado ya para tener un museo de artes decorativas, hecho que en sí fue un gesto bastante vanguardista. Bueno, mantiene los muebles originales que son tapizados en Aubusson, tiene esculturas que son todos lo que en Francia se llama el Premio de Roma, tiene obras de infinito valor como Rivera, el Spagnoletto, Ghirlandaio, muchísimos españoles, Sorolla, Romero de Torres, Zuloaga. Tiene una colección arqueológica con casi 2000 piezas de la Magna Grecia, fenicias, egipcias, que es una colección realmente única en América Latina. Son piezas que van del siglo XVI a.C. en adelante. Y bueno, todo es en un edificio que tratamos de perpetuarlo como la casa de familia que era, de los Ortiz de Taranco. Son 3 pisos, ocupan una manzana, es mucho más grande por dentro de lo que incluso parece por fuera, y es un poco como, los invito a que la conozcan porque es un poco como un testimonio muy fiel y muy vivo de lo que era, bueno, cómo vivía un cierto grupo humano hace 100 años. Pero nosotros también en nuestra gestión hemos tratado de democratizarla y que no sea solamente saber cómo vivía la clase dominante, por así llamarlo, sino que hemos habilitado la cocina, la hemos tratado de preservar tal como era originalmente, está ahora librada al público. Vamos a inaugurar próximamente una habitación, como era la habitación del personal. La familia llegó a tener 30 personas, la mayoría eran inmigrantes españoles asignados al servicio doméstico. La idea es que la gente conozca las habitaciones. Bueno, ahora hace un rato las estuvimos visitando porque nosotros trabajamos en lo que eran las habitaciones del servicio doméstico. La idea es que no sea solo el testimonio de la clase dominante, sino que sea el testimonio de toda la gente que hizo posible que esa casa ocurriera. Está en un lugar muy cómodo de Montevideo, en la circunvalación Durango, Plaza Zavala, y por supuesto que son todos muy bienvenidos y con particular afecto recibimos a los amigos de Venezuela, ¿no? Claro. Y nosotros seguimos recorriendo Montevideo y contando a todos más de esta nuestra América infinita, que ojalá nos unamos cada vez más, nos hermanemos a través de la cultura. Para la librería mediática María Elcira Matute, en la Cámara Isidoro Hugo Duarte. Recorriendo las calles de Montevideo conseguimos la fascinación de las palabras. Una entrevista que hizo el uruguayo Omar Prego Gadea a Julio Cortázar. Julio Cortázar, el mago de jugar con las palabras. También en una librería conseguimos
un libro que el nombre ya es un palíndromo, Anina Yatay Salas, de Sergio López, que fue llevado al cine. Así que Uruguay está aquí relacionado con jugar con las palabras. Y como Daniel Biglietti, que es un mago también de la poesía, de la palabra cantada, de la memoria, que no debemos nunca dejar de lado, como Daniel Biglietti está con nosotros y estamos nosotros acá en Piriápolis, a unos 100 kilómetros de Montevideo, y Daniel conoció a Cortázar. En este año que se celebra el centenario del nacimiento de Cortázar, nos gustaría, Daniel, que compartieras esa impresión que te dio a ti de Cortázar como ser humano, ese contacto que tuviste con Cortázar como ser humano. Sí, por cierto, existían algunos prejuicios porque aquel escritor, bueno, de hecho argentino, que estaba en Europa, en cierto periodo se habló mucho de eso, de que por qué no había estado en su tierra, y en el momento de conocerlo eso se quebró, ese prejuicio, porque Julio había venido a Argentina, viviendo en París, ¿no?, donde había estado en el 68 y toda esa etapa tan fermental. Había venido a Argentina en el periodo, si no recuerdo mal, posterior a la dictadura de Lanusse, que no por comparar con otras dictaduras más crueles dejó de serlo. Pero bueno, era el final de ese periodo, venía lo que se llamó una cierta primavera que ocurrió en Argentina. Y entonces allí yo tuve un par de encuentros con Julio, los primeros que tuvimos, cuando él establecía una relación muy entrañable con madres y familiares de Argentina, seguramente con las madres de Plaza de Mayo en su momento. Y yo vi una actitud de él muy solidaria. Él venía aportando su obra, el libro de Manuel, y había decidido, otra vez si mal no recuerdo, porque son muchas décadas atrás, pero había decidido entregar los derechos de autor de esa obra a la causa de familiares. Yo no podía imaginar en ese momento que yo iba a tener que, después de vivir un tiempo exiliado en Argentina, mi primera etapa, saltar hasta Francia por una invitación a la Fête de l'Humanité en el 73, y allí formar otra vida, que fue la de mi exilio, desde Francia, viajando por muchas partes, por cierto, pero en los periodos en Francia, estables, en mi casa, tomar contacto de nuevo con Cortázar, inesperadamente. Y esto fue a través de un núcleo de amigos, donde no voy a olvidar a un entrañable poeta ecuatoriano, Jorge Enrique Adum, con quien nos veíamos muy cotidianamente y con quien compartimos momentos comunes con Cortázar. Entonces, esto también tuvo que ver con Julio Leparc, también argentino, intelectual argentino brillante, muy amigo de Julio. Compartíamos entonces en las 3 o 4 casas nuestras encuentros, en uno de los cuales, me acuerdo, en mi casa, en Ivry, yo vivía en la periferia de París, vino Julio y yo lo entrevisté, y guardo una entrevista en sonido de todo un diálogo con él que todavía no he podido plasmar, porque evidentemente Cortázar era un erudito en materia de jazz, y como el diálogo circuló en buena parte a través de su relación con la música, bueno, yo como músico, etcétera, entonces fue muy difícil poder rearmar esa entrevista. Es un debe que yo espero cumplir en el 2014. Me hago el compromiso de cumplirlo en el 2014, vida mediante, porque son los 100 años de su nacimiento, ¿no? Entonces tengo muchas ganas de retomar ese trabajo e ir a hacer una verdadera pesquisa, porque de pronto él me decía, sí,
me gustaba mucho aquella versión, porque él hablaba un poquito con un acento que también me hace acordar a Alejo Carpentier. Aquel sonido raro de sus palabras. Quiero encontrar la versión de por ejemplo, Duke Ellington, pero no la del 32, sino la de febrero del 33 que grabó. Entonces, claro, por eso utilizo la palabra pesquisa, investigación, porque voy a tener que hacer una investigación que no sé si es tan fácil en Montevideo como quizá podría haberlo sido en su momento en París. Encontrar los materiales sonoros, vertebrar todo eso. Bueno, y ojalá se dé la ocasión de que se pueda escuchar en Venezuela, tímpanos mediante, que ahora ha habido un fin de ciclo, pero bueno, todo fin puede significar un inicio. Entonces, ese es un debe que tengo en el 2014, ese programa sobre Cortázar, que yo sé que me va a dar mucho trabajo, pero mucho más trabajo da cambiar la vida, mucho más trabajo da hacer justicia con el tema de los desaparecidos, al que él fue tan sensible. Y también me da trabajo recordar horas difíciles al final, cuando la relación con Carol Dunlop, su última compañera, en que ellos fueron tan afines a todo el movimiento sandinista en su etapa inicial tan saludable, y así como lo habían sido en Argentina, Julio también lo fue después con el sandinismo, hasta que algún día me tocó ir a despedirlo allá en París. Bueno, son muchísimas cosas sobre Julio Cortázar, no nos quedemos solo en sus libros, explorar su vida, sus pensamientos, cómo veía la política, cómo veía el socialismo y cómo veía los libros, la lectura y las relaciones humanas, es todo un emprendimiento. Y que este 2014 sea también un año para inicio de ciclos, y ojalá fuera este programa de Julio Cortázar el que iniciara un ciclo nuevo de tímpano en Venezuela con Daniel Viglietti. El canal de todos los venezolanos. VTV, el canal de todos los venezolanos. Este es el Museo de la Memoria. Memoria dolorosa, pero también llena de esperanza. Cuando en Venezuela se habla de presos políticos y de exiliados en esta época de libertad, de democracia participativa y protagónica, visitar sitios como este nos dicen la verdad de lo que fueron las verdaderas dictaduras de Latinoamérica en los años 70 y 80. El Museo de la Memoria cuenta historias de la cotidianidad de los presos, historias del Uruguay cercano, historias hasta del presidente José Pepe Mujica, que fue víctima de la dictadura del Uruguay. No nos debemos engañar, vamos a leer sobre estos temas, vamos a leer libros como este, Un puñado de memoria, con las pequeñas historias de la historia del Uruguay. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil, usted preguntará por qué cantamos. Cuesta afinar la guitarra, organizar las 6 cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios abrir camino cantando a la vida. Y tanto que hemos cantado y sin embargo poco. Si se piensa el silencio que nos acecha. Bajo las cuerdas mi cuerpo desnudo, vestido apenas de amor y preguntas, no es el sonoro cantor de protestas, es cuerpo en partes que nunca se juntan. Si los bravos quedaron sin abrazo,
La patria se moría de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos. Antes de que explotara de vergüenza, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Y tanto que hemos llorado, y sin embargo poco. Si se piensa en los muertos que nos dan vida, contra el dolor, el olvido y el miedo, nuestra certeza porfiando en el alma, quienes compartan la loca esperanza, brújula o flecha de nuevo hacen falta. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Y tanto que hemos luchado, y sin embargo poco. Si se miran los cuerpos que trae el río. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. ¿Cuánto me cuesta esta nueva canción de la derrota crear primavera? En estas noches de ojos sin sueño, en estos sueños de noches sin ojos, en que los buitres enormes abusan de las parciales heridas del pueblo, vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Y tanto que hemos perdido, y sin embargo poco. Y sin embargo mucho. Si se miran los ojos de un hombre digno. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción. Para la librería mediática, María Elcira Matute. Y en la cámara, Isidoro Hugo Duarte, que está en Venezuela precisamente por ser víctima de la dictadura del Uruguay.